finales del siglo XI se viven tiempos de peregrinaciones y cruzadas. En este ambiente se abre camino un ideal de vida apostólica que cree en la penitencia, la espiritualidad y la pobreza suma. Este ideal se contraponía totalmente con la revolución que había experimentado el movimiento cluniacense. La abadía de Cluny fue la más lujosa y ostentosa, y traspasó el lujo y el boato a la liturgia y a los oficios, ordenando el trabajo manual a los siervos. Llegada esta situación, aparecen movimientos que critican a la abadía. Pero también la sociedad cambiaba. Los mercaderes y artesanos fundaban burgos, la población aumentaba y se empezaba a salir del estancamiento económico. En el orden religioso hubo muchas tentativas para volver a los orígenes de la regla de San Benito. Una de ellas arraigó con fuerza, el cister. Nacida en Citeaux, en la Borgoña, a principios del siglo XI, la orden cisterciense volvió al trabajo manual, a la austeridad y a la sobriedad. Para los monjes, la oración es el coloquio del alma con Dios y no debe ser perturbada por boatos superfluos. En el 1112 irrumpe con gran fuerza San Bernardo de Claraval, que dedicó toda su vida a la penitencia y puso el peso de su autoridad al servicio del papado y de las cruzadas, dando un gran impulso a la orden. El lema de sobriedad de la orden se apreció en la sencillez y armonía de las formas arquitectónicas. En las iglesias se prescinde de mosaicos, pinturas y esculturas. Los cistercienses, en su afán de búsqueda de sencillez y austeridad, restauran en toda su pureza el canto gregoriano, que consigue en este periodo su máximo esplendor. También la orden de los cartujos contribuyó a la conservación del canto antiguo, que fue el fundamento del canto gregoriano. La comunidad cartujana es una orden contemplativa, fundada por San Bruno en el año 1084, a partir de una comunidad de eremitas. Sus miembros, que viven en celdas completamente aisladas, distribuidas en torno al claustro, deben permanecer en constante soledad y perpetuo silencio, que solo puede ser roto una vez a la semana. En los estatutos cartujanos, al referirse al canto litúrgico, se afirma categóricamente: nuestra orden reconoce como propio de su liturgia al canto gregoriano. Este hecho convierte a los cartujos en la única orden monástica que reconoce de forma explícita al canto gregoriano como su único y exclusivo canto litúrgico. Las melodías litúrgicas de los siglos IX y X fueron transmitidas con gran fidelidad. Los primeros manuscritos con notación musical nos testifican una gran unidad. Pero en los siglos posteriores, la difusión del canto en Europa con diferentes notaciones provocó la introducción de variantes melódicas. Por otra parte, en la escritura sobre la línea se olvidaron las indicaciones rítmicas, con lo cual el sentido del ritmo fue perdiéndose poco a poco. Todas estas alteraciones llevaron al canto gregoriano a ser una sombra de lo que había sido. El auge de la polifonía fue paralelo al progresivo olvido de la teoría y de la práctica del gregoriano. En los códices de los siglos XV, XVI y XVII, el canto gregoriano sin sus signos expresivos es cantado de una forma irreconocible. Este periodo de decadencia duró hasta el siglo XIX, momento en el que se pusieron las bases del canto llano. El canto gregoriano hubiera podido desaparecer en los siglos XIII y XIV si no hubiera sido el latín la lengua oficial de la liturgia. El retorno de la fe y la religiosidad que se produjo en el siglo pasado provocó un despertar litúrgico que trajo consigo el resurgimiento del canto gregoriano. La Iglesia
iglesia volvía los ojos atrás para ver las ruinas de lo que fue un pasado en el cual el canto y la liturgia llenaban las catedrales y los monasterios. La restauración gregoriana empezó en Solesmes, cerca de París, de manos de un sacerdote que se instaló en el abandonado monasterio de San Pedro junto con otros compañeros. Allí reorganizaron la vida monástica y emprendieron el restablecimiento de la liturgia romana y la restauración del canto de la iglesia. Este religioso fue Próspero Guéranger, que empezó el movimiento que sacaría al canto gregoriano de la oscuridad en la que había estado durante varios siglos. Aquí, en la abadía de San Pedro en Solesmes, como un eco en el tiempo, vuelve a enarbolarse con fuerza la consigna lanzada hace 8 siglos por Carlomagno: volvamos a las fuentes de San Gregorio. Para don Guéranger, la liturgia existía solo unida a la música. Solesmes publicó estudios profundos del canto gregoriano y puso a disposición de los investigadores el facsímil de los principales manuscritos gregorianos. A medida que la técnica fotográfica avanzaba, el escritorio, la biblioteca de Solesmes, se enriquecía y permitía estudios cada vez más precisos. En este momento, la música sacra encontró en el Papa León XIII un ferviente protector, intérprete y reformador. Alentó a los monjes benedictinos de Solesmes a la práctica y el estudio del canto gregoriano, aunque sin impedir la libertad de las antiguas tradiciones. León XIII también publicó una disposición para la estricta observancia del canto litúrgico, especialmente del canto gregoriano. A principios de este siglo, el canto de los monjes benedictinos de Solesmes atrae al monasterio a músicos de todos los países, ávidos de oír las melodías gregorianas en toda su pureza y perfección. Solesmes es al mismo tiempo lugar de cita de cristianos del orbe entero que buscan oír en sus claustros el cantar de los primeros siglos. Allí se deleitan con el ritmo pausado de los salmos, la profundidad de los textos bíblicos, del gradual, de las antífonas a la Virgen. Los discos de la célebre abadía benedictina se han difundido por todo el mundo. Ya en el siglo XX, el Papa Pío X ocupa un lugar preeminente en este periodo de restauración del canto gregoriano, del cual precisó las leyes reguladoras, aprobadas por la Sagrada Congregación de Rito.